Manuel Rico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Jesús. Oye, ¿qué te parece? Porque Ayuso no da explicaciones sobre lo ocurrido en las residencias de ancianos durante la pandemia, pero bien que se cuida de llamar la atención con gestos como el de recibir a Milei, el presidente argentino, que venía de insultar al presidente español. ¿Qué te parece el espectáculo, por llamarlo de alguna manera? Nosotros venimos del futuro. La nación argentina está resurgiendo con fuerza. Un monstruo horrible, empobrecedor, llamado justicia social. En Madrid, los ciudadanos eligen hospital. Digo, porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola. Lejos del colectivismo empobrecedor, la cultura de la subvención. Las porosas manos de los políticos. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? El señor Sánchez, que evidentemente, digamos, a pesar de haber estudiado economía, o no entendió, o, digamos, le gusta mucho el Estado para llevarse puestos los españoles, pero tengo esperanzas de que estén despertando como despertaron en Argentina. Porque hay muchos libertarados. Bueno, a ver, lo primero que me parece es que no nos debe sorprender que entre ellos la extrema derecha se premien, ¿no? Quiere decir que Milei y Ayuso son dos de los máximos representantes de la extrema derecha, por lo tanto, que se premien entre ellos, a mí me parece que entra dentro de la normalidad, ¿no? Ambos son representantes de, bueno, lo que podemos llamar la escuela del liberal matonismo, cuya idea básica es el que tenga menos escrúpulos y el más fuerte pues hace lo que le da la gana, ¿no? Por eso la justicia social es un invento de rojos, eh, los impuestos hay que eliminarlos por completo porque son un robo, ¿no? Bueno, curiosamente a Ayuso, por ejemplo, no le parece un robo apropiarse de un piso que estaba avalando el préstamo que le dieron a la familia, a su familia, que ahí hay un agujero de 300.000 euros que hemos pagado todos los contribuyentes y que ella se ha apropiado. ¿Por qué? Porque dentro de esa ideología del liberal matonismo, como ella tenía pocos escrúpulos para quedarse con algo que estaba avalando un préstamo y tenía la fuerza de contar con una fiscal anticorrupción que iba a decir que todo lo que había hecho estaba bien, pues tiró para adelante y el piso es suyo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco la idea. Luego hay otras dos cuestiones que a mí me parece muy interesante mencionar, ¿no? Que es el gobierno central se ha quejado de que aquí Ayuso no ha informado y que se ha incumplido la ley de acción exterior, ¿no? Que obliga a un gobierno autonómico a informar de sus, bueno, pues relaciones con mandatarios internacionales como Milei, ¿no? Claro, esa ley la aprobó Rajoy cuando tenía mayoría absoluta, el PP cuando tenía mayoría absoluta, y estaba pensada para los catalanes, los soberanistas catalanes. Entonces, no para Ayuso, pero es curioso que si llegan a ser soberanistas catalanes, tendríamos a la derecha mediática a sueldo del PP montando un giga escándalo y algún juez ya habría abierto una causa penal para ver si ahí había delito. Pero como lo hace Ayuso, pues es todo graciosísimo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque ella no es soberanista catalana, ella es representante de, bueno, pues de lo que podemos considerar yo lo llamo el nacionalismo de botijo, ¿no? Y luego la segunda cuestión interesante, aparte de esta, sobre el numerito, es, bueno, pues lo profundamente antiespañoles que son, ¿no? Porque entre un mandatario insultando al presidente del gobierno español, que se supone que debería ser algo que les preocupase, con todas las discrepancias ideológicas, pero siempre se ponen de parte del que agrede a Pedro Sánchez. Da igual que sea un presidente autonómico español o un mandatario internacional. Si agrede a Pedro Sánchez, ahí va a estar el PP como un solo hombre defendiéndolo, ¿no? Entonces, para mí este es el análisis que parte, pues eso, de la normalidad de que los de extrema derecha se premien entre ellos, ¿no? Ujú. Bueno, este nacionalismo de botijo, decías el liberalismo también este matonista, ¿no? Pero yo te digo una cosa, tú dices dentro de la normalidad, claro, sería la normalidad, aprecio la ironía, ¿eh? Pero si se lo pagaran entre ellos. Aquí el tema está en que pagamos todos los demás y que además es un gesto que en política internacional
pues hombre, premiar al presidente de otro país que está insultando al presidente del tuyo, por más que no te guste el presidente del tuyo, en este caso Pedro Sánchez, dentro de la política internacional es lamentable. Está ese dato. Y luego está el dato también, evidente, pienso yo, de cómo ella intenta simpatizar con votantes de Vox, o potenciales votantes de Vox, o posibles votantes de Vox, por no hablar de lo de Feijóo, en la situación que queda con este acto. Claro. A ver, en todo lo que has dicho tienes razón. Bueno, para empezar, Ayuso no es de extrema derecha. Todo lo que hace es de extrema derecha. O sea, tendemos como periodistas, yo creo que muchos ciudadanos, a analizar como que hay un PP que es algo más moderado y Vox que es extrema derecha. No, las fronteras no son esas. Hay gente dentro del PP que es de extrema derecha y gente dentro del PP que tiene un discurso más moderado que no ocupa ningún cargo relevante, pero puede haberla. ¿No? Hablo siempre del... Para ti Ayuso es de extrema derecha. No, para mí, para cualquiera que analice la realidad, su discurso es de extrema derecha, es indistinguible del de Vox y sus actos son de extrema derecha. Entonces, eso por un lado. Claro, ¿en qué posición queda Feijóo? Pues mal, pero intenta sobrevivir, pues, ¿y qué hace? Pues anotarse al bombardeo, ¿no? Entonces, ha considerado lógico que Ayuso reciba a Milei. A ver, los únicos que han salido en defensa, entre comillas, del gobierno español, aparte del propio PSOE, claro, ha sido prácticamente el gobierno alemán, a donde va a ir Milei después, y los socialdemócratas, el gobierno del canciller Scholz, ha decidido no dar una rueda de prensa y ha mostrado su malestar por los insultos al presidente del gobierno español, ¿no? Es kafkiano, pero define perfectamente lo que hay. Y tú decías, no, pero la fiesta la pagamos todos. Ya, pero es que eso forma parte, es un elemento esencial, básico de ese liberal matonismo, que es que ellos están todos los días criticando los impuestos y lo público, pero luego viven de ello. La señora Ayuso lleva toda la vida viviendo de lo público. Esperanza Aguirre, que era una de las adalides en contra de esa corriente, tenía un marido que se embolsó millones de euros en subvenciones agrarias y estaba todo el día dando la lata con las paguitas mientras vivía en un palacete donde allí entraban paguitas, no, pagazas de la Unión Europea. Entonces, eso, volvemos a lo mismo, es la normalidad para ellos, que es criticar a lo público mientras viven de lo público. Mm. Está muy bien lo que estás haciendo porque digamos que pretendieran que miremos los árboles, pero tú estás haciendo que veamos el bosque. Es decir, dicho de otra forma, si intentan desviar la atención sobre otras andanzas, hay un currículum ahí con Ayuso y una serie de temas abiertos y pendientes con los que no tendríamos que perder la perspectiva. Por ejemplo, hay una decisión del Supremo, ¿verdad? Respecto a una denuncia que había. Ujú. Eso no parece que no le afecta en este caso, pero sí que dice el Supremo, ojo, no estamos diciendo que con esto estemos justificando o avalando la gestión de Ayuso en el tema de la pandemia. Ujú. Está ahí el tema de los más de 7.200 muertos, lo sigue teniendo muy pendiente ella. Manuel, tú que has escrito Vergüenza, y a pesar, vergüenza puede ser lo de, vamos, puede ser, no lo es, lo de Milei, pero vergüenza es lo que tiene pendientes con las residencias. Bueno, claro, o sea, lo de Milei efectivamente es vergonzoso para el que tenga vergüenza, pues claro, para sentir vergüenza tienes que tenerla, ¿no? Lo de las residencias en Madrid, especialmente, pero también en otras comunidades autónomas como Cataluña, Castilla-La Mancha o Castilla y León, aparte de una vergüenza, es una violación masiva de derechos humanos, como ha denunciado, por ejemplo, Amnistía Internacional, ¿no? Respecto al auto de no admisión de la denuncia del Tribunal Supremo que se acaba de conocer, bueno, yo creo que hay varios aspectos interesantes y relevantes, ¿no? Por un lado, el Supremo dice una cosa muy lógica, que es que para establecer una responsabilidad penal tiene que haber un vínculo entre la acusación que haces a una persona concreta, en este caso Ayuso, porque la denuncia lleva contra Ayuso, y los hechos producidos, y que no detecta ese vínculo. Bueno, eso en este momento a lo mejor es posible, ¿no? Pero luego hay otras cosas que son muy llamativas. Por ejemplo, y es literal en el auto, dice que esto es literal, en todas las comunidades autónomas se registraron unos elevados índices de mortalidad en personas que vivían en residencias. Bueno, esto es falso. Por ejemplo, en Andalucía, y pongo Andalucía porque podría poner otros ejemplos como Canarias, pero pongo Andalucía porque también estaba gobernada por el PP cuando llegó la pandemia. Y en Andalucía, por ejemplo, el número de fallecimientos en relación con el número de plazas fue mucho más bajo. Por lo tanto, yo creo que los magistrados del Supremo, que es un auto que se ve que está trabajado, pero deberían evitar poner cosas que son falsas, ¿no? O luego,
y voy a leer otra frase literal del auto que me causa mucha gracia, entre comillas, porque no me causa ninguna. Dice, no disponemos ni la denuncia nos proporciona datos precisos sobre cuál fue el verdadero grado de cumplimiento de los protocolos de la vergüenza, que es como le llama el denunciante, o de qué concretos pacientes pudieron fallecer por la aplicación de esos protocolos. Hombre, no tienen los datos porque no han investigado. Investiguen, porque es fácil saber qué aplicación hubo. Todos los datos están ahí. Yo los he publicado, son datos oficiales, pero es que para eso están los tribunales, para investigar, ¿no? Esto es una cosa que también denuncia Amnistía Internacional, que no se ha investigado y los tribunales pretenden que sean los familiares quienes hagan la investigación. No, mire, les pagamos a ustedes para que investiguen, ¿no? Y luego hay un elemento de burla a los familiares, yo creo directamente, cuando en el mismo auto se dice que en la Fiscalía y en los juzgados de instrucción sí que ha habido denuncias concretas sobre casos concretos, sobre fallecimientos concretos, y que por lo tanto ahí es donde se puede conocer la verdad. Hombre, señores del Supremo, las denuncias presentadas ante la Fiscalía, que las presentó Pladigmare, más de 50 denuncias, se archivaron sin hacer prácticamente ninguna investigación, salvo en 4 o 5 casos. Y las más de 300 querellas que presentó Marea de Residencias, pues han seguido también, salvo 8 o 10 excepciones, la misma suerte. Entonces, no digan que ahí es el lugar para conocer la verdad cuando se ha archivado sistemáticamente, ¿no? Al final, la realidad es que es un ejemplo más de que una de las mayores violaciones, para mí la mayor violación masiva de derechos humanos en democracia, no se ha investigado. Dicho Porque todos... de, Ujú. Dicho de otra forma, estamos hablando, Manuel, de Ayuso, la de las residencias, y Milei, el que las políticas que está llevando a cabo van claramente contra la clase trabajadora, contra los más pobres, a los que se está machacando todavía más en Argentina, y detrás del bombo y platillo que se están dando entre ambos, lo que hay detrás es una serie de políticas que claramente van contra gente indefensa o gente que incluso, por lamentablemente, incluso les votó, no sé pensando en qué, porque son claramente pregoneros y ejecutores de políticas de privatización y de cuidar los servicios públicos de aquella manera. Claro. Bueno, a ver, yo creo que ahí esas preguntas de por qué se vota a determinados dirigentes son más para un sociólogo electoral. Yo no tengo los conocimientos, tampoco soy un experto en política argentina. Yo creo que de todas formas en Argentina ha habido gobierno tras gobierno que ha esquilmado los recursos del país, con lo cual yo creo que ahí existe cierta desesperación de decir, oye, mira, quiero decir que como todos han robado, por decirlo con claridad, bueno, pues que explote esto por donde sea, ¿no? Pero bueno, a mí me parece incomprensible, eh, pues, bueno, pues que determinados dirigentes con lo que ocurrió con las residencias saquen mayoría absoluta, pero yo no soy sociólogo electoral, yo no voy a entrar en eso, el voto del ciudadano es, bueno, pues cada uno vota con determinadas cosas en su mente. Para mí, desde luego, es incomprensible. Quiero decir que para mí, a la hora de votar, en Madrid, yo siempre tengo en cuenta como primer factor lo que ha ocurrido en las residencias, porque me parece algo tan absolutamente grave que sobrepasa otras cuestiones. Pero está claro que no todo el mundo piensa lo mismo y vota con la misma idea, ¿no? Lo que es evidente es que hay un auge de posiciones de extrema derecha que están llegando a gobiernos, que estamos viendo incluso declaraciones llamativas. Felipe González en Onda Cero. La extrema derecha irrumpe ahí. Hay que empezar a matizar. Por ejemplo, Meloni está dándole a Italia una estabilidad gubernamental. Matizando, decía Meloni, la italiana, en un tiempo en el cual vemos es cómo se extiende la extrema derecha, cómo hay imágenes de ultras como Ayuso y Milei, y justo en ese contexto Felipe González, una vez más, dando la nota no precisamente por cuestionar a la derecha, a la derecha, sino sin justificarla o matizarla, matizar a Meloni. Felipe González, ¿qué te parece? Bueno, ha dicho, creo, entre otras cosas, que ha aportado estabilidad institucional. Y es probable que sea cierto. Las dictaduras en general, por ejemplo, yo no digo ahora que Meloni sea una dictadura, pero me quedo con estabilidad institucional. Las dictaduras tienen una estabilidad institucional impresionante. Las de un signo ideológico y las de otro. Quiero decir que. Y, y son más baratas que la democracia. Por ejemplo, la democracia es cara. Y la democracia a lo mejor aporta más inestabilidad institucional. Pues yo la prefiero, ¿no? Insisto, yo no estoy diciendo, obviamente, Italia no es una dictadura, pero me causa gracia el que se busca para elogiar a Meloni, ¿no?
que ha aportado estabilidad institucional. Bien, a mí sinceramente, desde hace cierto tiempo, lo que opina Felipe González me es bastante indiferente porque escuchando a Aznar ya sé lo que opina Felipe González. Entonces, bueno, pues como Aznar se prodiga todavía un poco más, ahora Felipe González está saliendo más, pero bueno, para mí es un discurso indistinguible. Es un fenómeno curioso el del tránsfuga después de dejar el cargo, ¿no? Bueno, que por lo menos no traiciona a los votantes. Felipe González está ahora en esas posiciones ideológicas, tiene todo el derecho del mundo, faltaría más. Al final es verdad que uno o muchos terminan pensando como viven y ya está. Quiere decir que el pensamiento de Aznar González en ese sentido para mí es indistinguible y bueno, me interesa saber lo que opinan, pero ya está, hasta ahí. Ujú. Creo que no aporta nada. Me da pena por gente que conozco, gente ya mayor que vivió la época de presidencia de González y que creyeron en él y que era un ídolo para ellos y bueno, pues cuando lo escuchan haciendo estas declaraciones, pues bueno, pues se sienten mal, pero no deben, porque Felipe González como presidente de gobierno hizo unas cosas mal, pero muchas cosas bien en un momento muy complicado. Por lo tanto, para mí, yo cuando escucho a González repetir los discursos de Aznar, lo único que me da pena es los que creyeron tanto en él, pero insisto, los animo y hicieron bien probablemente en los años 80 sin ninguna duda, en votar por aquel González. ¿Lo ves como un tránsfuga ahora mismo? Bueno, es un transfuga ideológico, pero eso era una forma de definirlo. Otra persona puede pensar en lo mismo, que es un rasgo de madurez, que tenía un infante, cuando eres joven eres de izquierdas y luego cuando maduras, pues te haces de derechas. Es lo de menos. Quiero decir que los tránsfugas peligrosos son, bueno, y los condenables son los que tienen un cargo público y realmente traicionan a los votantes, ¿no? Pero bueno, que las posiciones de Felipe González no son las mismas. Bueno, pues, a mí lo único que me molesta en ese sentido es que siguen dando, y esto es un fenómeno muy común en los tránsfugas ideológicos de izquierdas o los que evolucionan razonablemente desde la izquierda, que es este tipo de gente que va moviéndose hacia la derecha permanentemente, pero siempre con la razón. Quiero decir, que eran del Partido Comunista, tenían la razón. Pasaron al PSOE, seguían con la razón. Se hicieron de Ciudadanos, seguían con la razón. Llegaron al PP, con la razón todo el tiempo. Algunos están en Vox y siguen con la misma razón. Y hombre, no sé, un poco de pudor a la hora de dar lecciones. A ver, Felipe González, en la entrevista que comentas, bueno, dice una serie de cosas sobre la amnistía y sobre Cataluña. Pero a ver, el Felipe González del año 77, 78, ese PSOE, se manifestaba defendiendo la autodeterminación. Entonces, joder, un poco de pudor a la hora de esas lecciones de ética tan brutales, ¿no? Todo mi respeto para los que cambian de opinión, incluso algunos mejoran sus opiniones y ya perfecto. Pero hombre, pues es el papel de telepredicador, ese peso de 40 años moviéndote de un extremo del arco ideológico al otro extremo y siempre con el peso de la razón. Joder, tío, no les arriendo la ganancia, tienen una vida muy cansada. La razón de Maruenda debe ser, porque vamos. Por cierto, Manuel, claro, es que la semana, ojo, porque lo que vamos acumulando, creo que no debe perderse de vista el panorama que se va dibujando, porque tenemos lo de los ultras Milei y Ayuso escenificando ese encuentro. Tenemos a Felipe González matizando, dice, a Meloni. Pero es que parece como que hubieran pasado un tupido velo, pero el presidente de un parlamento en España, el presidente del Parlamento Balear. Si hi de reparació. No pot tocar el meu ordenador, president. Está expulsada. Señor presidente, Guarden silencio o expulsaría más ¿puedo gente. pedir la palabra? Rompiendo las fotos de víctimas del franquismo, como las brujas del Molinar, que a mí me parece tremendo que esto haya pasado y que pretendan, ¿no? que lo olvidemos, una actitud de un presidente de un parlamento. Hay quien me ponía, por ejemplo, en este canal de YouTube, en los comentarios, imaginaros que llega a ser alguien de la izquierda Berchale destrozando la foto de una víctima de ETA como presidente de un parlamento, la que se habría liado, estaríamos con esto todavía, es evidente, ¿no? Bueno, pues estamos hablando también que son víctimas del franquismo, que fueron víctimas del terror
de los fascistas. Y parece como que se quisiera olvidar. A mí me parece una barbaridad. No, a ver, es que es una barbaridad, pero vas a apreciar otra vez, bueno, tú le llamas ironía, pero yo creo que no, que es igual que decía, que es normal que entre la gente de extrema derecha se premie entre ellos, que a un franquista como el presidente del Parlamento Balear le moleste que le recuerden los asesinatos cometidos por los franquistas, se entra dentro de cierta lógica. Claro, lo que no es tan lógico es el acto de violencia, porque fue un acto de violencia, quiero decir, arrancó, cogió la diputada socialista, le dijo, oiga, usted no puede, no toque mi ordenador. Y lo hizo con cámaras. O sea, que con cámaras. No quiero pensar si no llega a haber cámaras, ¿no? Pero bueno, yo en lo del bosque o el dedo que apunta a la luna y las operaciones de despiste, para mí siempre es muy importante intentar ir al fondo de la cuestión, ¿no? Y para mí el fondo de la cuestión es, este señor, ¿por qué es presidente del Parlamento Balear? Es presidente del Parlamento Balear porque le votó el PP. Y Marga Proens, la presidenta balear, hizo unas declaraciones al día siguiente diciendo, bueno, desmarcándose, pero que sigue gobernando con sus votos. Y el origen está ahí, en que Feijóo decidió que abrazarse a la extrema derecha era positivo porque iban a conseguir el poder en una serie de comunidades autónomas. Por lo tanto, el responsable directo del acto violento, obviamente, es Lecén, que es quien lo comete, el presidente del Parlamento Balear. Ese es el responsable directo del acto de violencia física y el acto de violencia que supone rasgar la foto de una víctima fusilada por los franquistas, ¿no? Pero el cómplice y cooperador necesario de ese acto es Feijóo, que es quien ha puesto con sus votos y con su decisión al señor Lecén en la presidencia del Parlamento Balear. Por lo tanto, esto no debemos perderlo nunca de perspectiva, porque es la principal causa de la situación que estamos viviendo. Sin olvidar un tema de fondo que es fundamental. La sesión iba sobre derogar la ley de memoria en Baleares, porque entre el Partido Popular y Vox se están dedicando como de las primeras medidas a derogar este tipo de leyes de memoria. Claramente en un país en el que no han condenado el franquismo, no han condenado la dictadura, y mientras se llenan la boca de otro tipo de libertades y otro tipo de amenazas, son incapaces, y no solo eso, sino que de lo primero que hacen es intentar borrar la historia. Y no solo, no solo intentan borrarla, sino que además no se cortan un pelo una actitud chulesca del tipo este de llegar a arrancar las fotos de las víctimas. A mí me parece terrible y son síntomas de lo que puede venir y lo que puede estar ahí ante nosotros si no lo queremos ver. No, bueno, es que está ahí, ¿no? Esta semana también ha sido noticia la ilegalización o el inicio de la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, ¿no? La noticia realmente es que lleva medio siglo activa, ¿no? Eso es la noticia, ese es el escándalo. La noticia no es que se ilegalice, la noticia es que hemos tenido casi medio siglo activa una fundación que se dedica a loar a uno de los mayores asesinos de la historia de España. Pero aquí, como hay gente que le da la vuelta a todo, y al final es verdad que no hubo ruptura en el 78, es verdad, y los franquistas entraron en democracia, que probablemente era lo que había que hacer, pero la democracia no entró en todos los franquistas. En algunos seguro que sí, que se convirtieron, pero no en todos. Han disimulado durante cierto tiempo, pero ahora, básicamente desde hace 6, 7, 8 años, ya no disimulan y por lo tanto es un discurso que está absolutamente blanqueado al nivel de cualquier otro discurso como si fuese normal. Pero es que Borja Semper, le he escuchado unas declaraciones cuando le preguntaron por la Fundación Francisco Franco y sus declaraciones es que no sabe qué pretende el gobierno con ese inicio de ilegalización y que, ojo, literal, ojo con cercenar la libertad de las personas. Hombre, que no sabe qué pretende el gobierno. Quizá idea loca, cumplir con la ley de memoria democrática, cumplir con una ley. Quizá idea loquísima, no permitir que se siga difundiendo, loando la obra de uno de los principales asesinos de la historia de España. Claro, esto enlaza con uno de los problemas que hemos tenido del periodismo y también del periodismo progresista en algunos casos, ¿no? Que es considerar que Feijóo era muy moderado, que Semper era muy moderado. Hubo
durante años un moderado de cabecera, tú lo recordarás perfectamente, que era Gallardón, que era moderadísimo, hasta que ya como ministro nos demostró lo moderado que era. Y aquí lo mismo. Hay periodistas que se han dedicado durante años a explicarnos, bueno, lo moderado que era Semper y lo moderado que era Feijóo. Cuando Feijóo fue el gobernante que puso en marcha la primera campaña basura para derribar al bipartito, y luego En Galicia. en Galicia, y gobernó, bueno, con un control casi autócrata en Galicia. Pero claro, hay periodistas que nos estuvieron vendiendo durante años eso, que no se preocuparon de ir a Galicia y enterarse de lo que había ocurrido allí, y ahora se sorprenden porque no es tan moderado como se imaginaban que era cuando vino a Galicia. Hombre, es que nos has estado intentando vender una burra que no existe, y que no existía durante años, ¿no? Y esto, bueno, pues es el moderado Semper y el moderado Feijóo están en esto, en que lo que les preocupa del inicio de la ilegalización de la Fundación Francisco Franco es qué pretenderá el gobierno. Claro, Rajoy en los años que gobernó con mayoría absoluta no dedicó ni un euro a la ley de memoria, ni un euro. ¿Por qué? Porque es lo que piensan, y lo que piensan en el fondo es que el franquismo no estuvo tan mal, se han impuesto las tesis revisionistas y que ahí había un desorden en la Segunda República, y bueno, sí, pues que los dos bandos cometieron barbaridades, cosa que es cierta, los dos bandos cometieron barbaridades, pero es que un bando era el sublevado y el que dio el golpe de Estado, y luego hubo miles y miles y miles de fusilamientos cuando ya habían ganado la guerra, que no había dos bandos, había solo un bando que era el que disparaba y otro que era el que recibía las balas. Pero como todo eso se ha difuminado, porque claro, tú empiezas a blanquear el discurso de la extrema derecha y es difícil ponerle fin. Y entonces, pues ahí tenemos a un señor que rompe la foto de una fusilada, y a otro dirigente del PP que se pregunta qué pretenderá el gobierno cumpliendo la ley para que no se siga haciendo apología de un asesino. Pues La gente que ve este canal debe saber, supongo que se han dado cuenta, pero si nos lo advertimos, que hay gente que se dedica permanentemente a blanquear y tienen bastante presencia en los medios de comunicación. Estamos también en la semana de los 10 años desde la abdicación de Juan Carlos I, y me estaba acordando de otro que es muy habitual en las tertulias, que es Margallo, otro al que le ponen a veces la vitola de moderado, que entre otras lindezas estos días salía y poco menos que culpabilizaba de la dictadura a la Segunda República. La Segunda República, en contra de esta aureola de la que le quiere adornar el actual gobierno, fue una ocasión perdida, fue una auténtica catástrofe. Terminó en una guerra civil que ha sido la mayor tragedia que hemos vivido, y nos trajo una dictadura de 40 años. Decir que eso fue un éxito me parece realmente un exceso de imaginación. ¿Y por qué lo fue? Porque hizo exactamente lo mismo que está haciendo este gobierno, el sectarismo. Y se quedaba tan ancho, ¿no? La Segunda República, contra la que se hizo un golpe de Estado apoyada por nazis, un golpe de Estado apoyado por nazis alemanes y por fascistas italianos, y él relacionaba de esa forma la Segunda República, acababa culpabilizándola de lo que fue después la dictadura. Es terrible, otro moderado. Por cierto, pero Sí. planteabas, y yo decía ahora a los que tienen mucha presencia en los medios para estar permanentemente blanqueando, que esto es así. Hay unos que están y por lo que están, otros que no estamos, pero sí que es cierto que algunos se dedican a blanquear constantemente. Has planteado el periodismo que compra lo de los moderados y tal. Está el debate de lo de los medios. Manuel, te quiero preguntar si quieres opinar algo sobre todo el debate que hay con los bulos, lo que ha surgido ahora también reforzado por la presencia del tal Alvise en el Europarlamento. Se está hablando mucho de la desinformación, si cabe hacer más, si debe hacerse más. ¿Qué reflexión aportarías a este respecto de lo que se está hablando del periodismo, los bulos, la desinformación, algunos gurús de estos que consideran gurús que están ahí captando clientela basada en bulos y en campañas de odio? Voy a ello, pero antes de nada, un pequeño apunte, ya que has mencionado a Margallo. Yo creo que Margallo se tiene que preocupar menos por la Segunda República y mucho más por explicar sus relaciones con Rusia y con Putin, que de eso sabe, porque sabe en primera persona, y yo creo que es muchísimo más interesante que nos contase qué embajadores nombró, qué órdenes les dio, qué hacían, porque Putin está ahora de mucha más actualidad que la Segunda República, y ahí tiene un campo para explayarse y para contarnos realmente lo que ha hecho y lo que sabe, que yo creo que sería interesantísimo. Porque tenía buen rollo con Putin, o que para que no me gusta dejar a mí nunca un tema bailando. Bueno, yo Que creo que tenía... hay gente se le puede preguntar a los corresponsales españoles que estaban en Moscú en aquella época, ¿no? Yo no, yo creo que Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Ruso. que
que a Margallo no lo tenía así entre los principales enemigos, que no se llevaba demasiado mal con él. Vamos a ponerlo ahí, pero también hay periodistas que lo vivieron en primera persona, que pues iban a actos en la embajada y que sabían cuáles eran las órdenes. Bueno, Soraya Sáenz de Santa María también podría explicar muchísimas cosas, probablemente, pero bueno, o Mariano Rajoy, por supuesto, que era el presidente del gobierno. Empezando por quién es M. Rajoy, a ver si lo aclara, pero Margallo sí, siempre Bueno, pero lleva eso, décadas, Margallo lleva décadas ahí flotando, ¿verdad? Siempre se mantiene ahí, siempre sabe yo cómo colocarse. creo que M. Pero bueno. Rajoy es muy complicado para algunos jueces españoles porque ¿dónde va a parar? Donde haya un recorte de periódico con un bulo sobre la presidenta, la mujer del presidente de gobierno, pues eso es fácil, pero saber quién es M. Rajoy es complicadísimo. Los medios. A ver, Vamos a eso. yo soy pesimista en general sobre, yo creo que además somos, no todos iguales, pero que los periodistas hemos hecho muchas cosas mal. Para empezar, no denunciar y no señalar a los que empezaron a envenenar esta profesión hace años. Yo no creo que la solución pueda venir por el lado de qué se considera un medio de comunicación, un periodista, que no, eso es algo para mí inabordable y por lo tanto solo puede venir por el lado de la transparencia. Yo creo que tendría que ser obligatorio que todos los medios de comunicación digan quién es, de dónde entra el último euro y que la mayoría de los periodistas, salvo que tengan un solo pagador, pues si tú trabajas en Infolibre, eres un redactor de Infolibre, pues ya está, quiero decir que no tiene mayor duda, pero el resto deberíamos explicar cuáles son nuestras fuentes de ingresos, porque al final eso es la clave y eso sí que se podría pedir, igual que se pide a los políticos que sean transparentes sobre cuáles son sus propiedades, cuáles son sus ingresos. ¿Por qué? Porque se considera que ocupan en la sociedad un lugar fundamental. Pues es evidente, de la prensa se habla como el cuarto poder desde hace mucho tiempo. Tenemos una serie de privilegios por ser periodistas. Accedemos a sitios a los que no pueden acceder otros, al Congreso, a los parlamentos autonómicos. Vamos a todo tipo de actos. ¿Por qué? Porque se supone que cumplimos una función para la sociedad. Por lo tanto, para mí debería exigírsenos debería haber una normativa respecto a ingresos, posibles conflictos de interés, etcétera, completamente exigente y obviamente para los medios de comunicación. Por esa vía creo que se podría justificar entrar a debatir qué es un medio de comunicación, qué es un difusor de bulos. Yo lo tengo claro, pero los de otro color político piensan lo contrario. Ahora, si tú ves de dónde vienen los ingresos, y yo creo que sería más razonable ponernos de acuerdo en que, bueno, pues que tenemos que declarar, porque los ciudadanos tienen derecho a saber quién nos paga y si tenemos un conflicto de interés, ¿no? Creo que se puede llegar a algún acuerdo, lo veo muy complicado, pero para mí la solución iría por ahí. Yo creo que hay un Para, agujero negro en la democracia en España, que es con la falta de transparencia efectivamente en el dinero de los medios de comunicación, también, por ejemplo, la publicidad institucional, dinero que va de la administración pública, tanto a nivel nacional como autonómico como provincial a medios, y hay opacidad. También te diré, y otra pregunta que te hago, ¿tú crees que desde el orden judicial se podría agilizar, hacer más en un tiempo en el que también la comunicación va mucho más rápido, hay mucho más contenido y hay gente que vive del bulo y se está lucrando con el bulo y a lo mejor a lo que hay una actuación ya ha pasado mucho tiempo? Lo digo porque sí, vale, que haya transparencia en las fuentes de financiación, pero hay quien hasta puede ocultar esa financiación y no la estamos viendo, el dinero que le pueden dar. Entonces, en otro tipo de materia, por ejemplo, la judicial, ¿crees que habría que agilizar? Porque hay gente que se han convertido en iconos o gurús de la desinformación que mucha gente les cree. Mucha gente cree que son los que cuentan lo que hay. a ver, voy a ello, pero transparencia sobre la publicidad institucional y sobre la empresarial que entra, porque si no sería muy fácil de burlar. Al final el gobierno autonómico, si tiene que declarar sus ingresos, le dice a la eléctrica X que le pague ella al medio y luego ya premiará a la eléctrica X para que sus cuentas cuadren igual. Eh, Todo euro que entre en un medio de comunicación debería ser transparente y deberíamos saber de dónde procede. El tema judicial, a ver, yo sinceramente creo que las normas que existen sobre, bueno, pues difamación, en fin, todas las normas que pueden afectar a los periodistas son correctas. El problema es la aplicación. Es decir, que aquí ha habido alguien que se ha inventado que Pablo Iglesias tenía una cuenta en Granadinas
¿Tú has visto que lo condenasen? Yo tampoco. Y como ese ejemplo te puedo poner decenas de ejemplos. Entonces, el problema en España no es con las leyes, es con la aplicación de las leyes. O sea, es con el uso que hacen determinados jueces de la interpretación de las leyes. Y el mayor problema que existe en España en este momento es el problema del el grupúsculo de jueces insurrectos, que son un grupúsculo. En España hay más de 4.000 jueces. Estoy seguro que la mayoría hacen un trabajo más que digno. Estoy pensando en algunas las conozco, magistradas de familia, de lo laboral, de lo contencioso, sin medios además, con medios escasísimos, que es una vergüenza las condiciones en las que trabajan muchos de ellos y muchas de ellas. Pero hay un grupúsculo básicamente de lo penal que han decidido hace tiempo, ¿no? Y hace tiempo estoy pensando ya en el incendio de Guadalajara y nuestra querida Conchita, como le llamaba Cospedal, a la ahora magistrada del Constitucional, Concha Espejel. Por lo tanto, estamos hablando del lawfare, ¿no? Probablemente uno de los principales casos de lawfare que nos podemos remontar es ese del incendio de Guadalajara y todo lo que hizo nuestra querida Conchita para que Cospedal llegase a la presidencia de Castilla-La Mancha. Y estamos hablando de los años 2008, 2009, 2010. ¿Vale? Nuestra querida Conchita fue premiada con un cargo tras otro hasta que está en el Constitucional. Luego llegó Podemos y el soberanismo catalán y se organizó una operación de destruir a ambos, en el que, con tres patas, había policías corruptos que hacían informes basura, medios de comunicación corruptos que publicaban los informes basura y jueces corruptos que abrían causas penales con los informes basura. Eso, que ahora tiene la continuidad en Mónica Oltra, en la mujer de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, eso es el mayor problema que existe en nuestro país. Por lo tanto, en nuestro país el problema no son las leyes. Se podrán mejorar muchas, sin duda. Son la aplicación que un grupúsculo de jueces que se dedican a hacer política hacen de esas leyes. Por lo tanto, la legislación sobre medios de comunicación, si se aplicase, es más que suficiente en la que existe en nuestro ordenamiento El jurídico. problema es que no se aplica. ¿No te parece que resulta bastante lamentable haber oído, por ejemplo, es muy burdo, pero fuimos con ello? Le dije a Eduardo que lo dábamos por lo de la cuenta de las granadinas que antes mencionabas. Y sin embargo vemos que siguen ahí, en el machito. Siguen con programas diarios, siguen con medios digitales. Es decir, hay una clara impunidad. Es decir, y la gente, lo hemos podido oír, cómo se reunían con Villarejo, como le decían, era muy burdo, pero decidimos ir con ello y vamos a dar ese contenido sabiendo que no era verdad, sabiendo que era muy burdo. Bueno, a ver, es que la palabra clave para mí, la acabas de mencionar ahora, que es impunidad. Quiero decir que lo que diferencia a una sociedad enferma o a una democracia enferma de una que no lo es la existencia o no de impunidad. Porque probablemente en todas las sociedades hay medios, periodistas que mienten, hay jueces que hacen mal su trabajo. En todas las sociedades existen, pero claro, la diferencia es la impunidad o no. Entonces, si tú mientes y al final terminas premiado, eh, por lo tanto tu actuación es completamente impune, pues eso lanza un doble mensaje. Primero, que tú sigues en el machito y que ¿para qué vas a ser honesto? Quiero decir que enlazamos con la primera pregunta, que es el liberal matonismo. ¿Vale? Que es ese concepto de que quien tenga menos escrúpulos y quien sea más fuerte hace lo que le da la gana. Para mí eso es la definición y que, bueno, es otra forma de definir la impunidad, añadiéndole el elemento moral de no tener escrúpulos. Pues es que es así. Y eso se puede ir aplicando a todos los ámbitos o a los ámbitos fundamentales estamos hablando pues, de política, de la magistratura, del periodismo, los ámbitos que definen un poco el debate público o que tienen los poderes del Estado más los otros poderes que están ahí, ¿no? Robo. Digo, porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola, a cambio de que si no los paga uno va preso. Entonces, está precedido de un robo y de un trato desigual frente a la ley. Por lo tanto, la justicia social nunca es justa, es profundamente injusta. Bastiat hablaba de las
porosas manos de los políticos. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? Digo, el que quiere entender, que entienda. Manuel Rico, a modo de conclusión con estos tiempos que estamos viviendo, ¿qué dirías por echarle un poco el cierre? Milei Ayuso. Sí. A ver, yo creo que la extrema derecha se premie entre ellos es lo normal. Para mí, Milei y Ayuso son representantes destacados de lo que yo llamo el liberal matonismo, que es hago lo que me da la gana porque no tengo escrúpulos y porque tengo la fuerza para hacerlo. Y obviamente, si en vez de Ayuso fuese un soberanista catalán, sería un escándalo y habría algún juez abriendo ya una instrucción penal, pero como es Ayuso, representante de ese nacionalismo de botijo español, pues no pasa nada y es muy graciosa y pasamos a la siguiente barbaridad que será mañana. Lo dices por basarse en lo que es la deslealtad, me imagino, ¿no? En el hecho de que haya recibido de esta forma a quien viene de insultar al presidente del gobierno de España. Bueno, el gobierno central ha dicho que no ha informado de este acto, incumpliendo lo que dice la Ley de Acción Exterior, que el PP aprobó en su día, pensando en los soberanistas catalanes y en aquellas embajadas, recordáis, catalanas en el exterior. Bueno, cuando quien se salta la ley y quien comete ese acto de deslealtad es Ayuso, pues entonces, bueno, a quienes ella paga en los medios le ríen las gracias y los jueces miran para otro lado. Si fuesen soberanistas catalanes estaría un 155 camino de Barcelona. Ahí, echando el cierre, a mí sí que me parece llamativo cómo se ha ido imponiendo un tipo de dirigente más basado en que se les vaya la fuerza por la boca y en los gestos, en las puestas en escena, y que dos tipos como Milei, con el tipo de discurso que tienen y que llevaban practicando en las televisiones y en las redes sociales, o Ayuso, con el tipo de discursos tan grotescos que dice de permanentemente llamar la atención, que esta gente esté al frente de organismos de esta manera, me parece tan llamativo y tan preocupante. Pero bueno, Pues oye. es llamativo, es preocupante y define a las sociedades que los o las han elegido como presidentas. En fin, Manuel Rico, pues nada. Oye, tenemos que hacer un día una presentación de mi libro, del precio de la verdad. Que estoy, por cierto, la semana que viene, estoy el lunes en San Fernando de Henares a las 7:30, el martes en Bollullos, Par del Condado, Huelva, cerca también de Sevilla, media hora por ahí. Y el jueves en Granada, en el Ateneo de Granada, San Fernando de Henares, Bollullos, que estaré ahí con Javier Aroca, hacemos el acto, y en Granada, en el Ateneo, el jueves a las 7:30. Pero a ver si Pues hacemos nada, una por Madrid, que nos pille más cerca, o por Galicia, o yo qué sé, ya veremos. yo estaré encantado de estar contigo en esa presentación. O sea que gracias por invitarme por adelantado y cuando quieras. Venga. Oye, gracias por esta charla en el canal de YouTube que sigue creciendo. Oye, en este rinconcito que tengo yo por aquí, vamos haciendo cosas y a mí me sorprende porque tuve la feria del libro bueno, las presentaciones que voy haciendo en general por España y la gente sí que va siguiendo el canal y además cada vez más es una especie de rincón que tenemos aquí que por ahora no nos cierran. Cuídate, Manuel. Cuídate. Gracias, Adiós. abrazo, muchas gracias por Abrazo. este rato, gracias.